Bien, vamos a ver cómo actúa la fuerza magnética que influye sobre una carga en movimiento que intenta atravesar un campo magnético. Pensemos que tenemos un campo magnético B, ¿de acuerdo? Y lo va a atravesar una carga, una partícula cargada, a la que vamos a llamar Q. Y lo atraviesa con una velocidad V. Bien, pues sabemos que siempre que esto ocurra, que una partícula Q intente atravesar con una velocidad V un campo magnético B, va a aparecer una fuerza magnética. Y esa fuerza magnética será proporcional a la carga, a la velocidad y al ángulo, y al seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. ¿De acuerdo? A este ángulo le vamos a llamar θ. ¿De acuerdo? Además, sabemos que esta fuerza va a ser siempre perpendicular tanto a la velocidad como al campo magnético. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a quedarnos un momento en cómo calcular la magnitud de esta fuerza. Bueno, para calcular la magnitud de la fuerza magnética tenemos lo que se llama la ley de la fuerza de Lorentz, que nos dio esta fórmula. Dice que para calcular la magnitud de la fuerza tenemos que tener en cuenta que será proporcional a la carga, a la velocidad y al campo magnético. ¿De acuerdo? Todo vectorial. Y esto es lo que llamamos la ley de la fuerza de Lorentz. Pero ¿qué pasa si no queremos hallar la magnitud vectorial, sino la magnitud escalar? Bueno, en ese caso, entonces tenemos otra fórmula que nos dice que la fuerza, acudiendo a la definición, es proporcional a la carga, por la velocidad, por el campo magnético, por el seno del ángulo que forman la velocidad y el campo magnético. ¿De acuerdo? El seno de θ. Es importante que tengamos en cuenta este seno de θ porque, como vemos, ¿qué pasaría si no existiera el ángulo θ? Es decir, imaginemos que la carga se desplaza a una velocidad que va en paralelo al campo magnético. Bueno, como veis, en este caso, el seno del ángulo θ, que sería un ángulo de 180 grados o de 0 grados, el seno del ángulo θ sería igual a 0. Es decir, que la fuerza sería 0, que no existiría fuerza magnética. Para que haya fuerza magnética, la carga se tiene que desplazar en una velocidad que no sea paralela al campo magnético. Y además será máxima cuando se desplace a una velocidad perpendicular al campo magnético. Completamente perpendicular. ¿Por qué? Porque tendremos un ángulo θ de 90 grados y el seno del ángulo de 90 grados es 1, que es el máximo seno posible. Y así tendremos que la fuerza será la máxima posible. Bueno, pues hasta ahí todo correcto. Y ahora vamos a ver que, como hemos dicho, la fuerza magnética, esta fuerza magnética, tiene que ser perpendicular a la velocidad y al campo magnético. Dejadme que borre aquí un momento. Bien, ¿por qué es importante que la fuerza será perpendicular a la velocidad y al campo magnético? Bueno, porque esa fuerza va a alterar el movimiento de la carga. Supongamos que tenemos una carga que se mueve a una velocidad v y atraviesa un campo magnético que hemos dicho que será B. Vamos a pintarlo así un poco hacia acá. ¿De acuerdo? B.
Bueno, pues para saber cómo va a afectar la fuerza magnética que va a surgir de esta interacción, porque sabemos que va a desviar la carga, la partícula cargada que atraviesa el campo magnético, para saber en qué dirección la va a desviar, utilizamos la regla de la mano derecha. La regla de la mano derecha es muy sencilla. El dedo índice lo vamos a alinear con la dirección de la velocidad. El dedo corazón lo vamos a alinear con la dirección del campo magnético. ¿De acuerdo? Y el dedo pulgar nos marcará en qué sentido va a ir y en qué dirección va a ir la fuerza magnética. ¿Vale? Si lo pensamos como está pintado en la pizarra, tenemos que la fuerza magnética iría hacia afuera de la pizarra. Si ubicamos este dibujo como si fuera de 3 dimensiones, lo tendríamos así, tendríamos que la fuerza magnética iría hacia arriba. ¿Ven? Insisto, así en plano la fuerza magnética me sacará de la pizarra, pero si pensamos que el dibujo es en 3 dimensiones y que el campo magnético venía hacia aquí, hacia afuera de la pizarra, la fuerza magnética subirá hacia arriba. Esto va a influir porque va a desviarme la carga magnética hacia arriba. Evidentemente, también podría desviármela hacia abajo en el caso de que el sentido de la velocidad y del campo magnético fueran distintos, o si la partícula cargada fuera negativa, en cuyo caso se invierte. Pero en cualquier caso, ahora veamos que va hacia arriba. Bien, en la dirección de la fuerza. Esto tiene unas consecuencias, porque la partícula, con su velocidad afectada por la fuerza magnética, va a quedar atrapada en este campo magnético y se va a mover en de dos posibles formas. Cuando la velocidad sea completamente perpendicular al campo magnético y por lo tanto la fuerza magnética sea máxima, tendremos que mi partícula cargada se va a mover en círculos. Pero cuando la velocidad no sea completamente perpendicular al campo magnético, pero no sea paralela, porque si es paralela no habrá fuerza magnética. Decíamos que cuando la velocidad no sea completamente perpendicular al campo magnético y por lo tanto la fuerza magnética no sea máxima, tenemos que en lugar de en círculo, mi partícula cargada se moverá en forma de hélice. Y así es como afecta la fuerza magnética a una partícula cargada que intenta atravesar un campo magnético.